¿Qué definiría un rockstar a una rockstar en la vida, en los negocios, en la empresa? ¿Qué atributos debería de tener con base en toda tu experiencia? Yo no era ni el mejor piloto, ni cerca, ni tenía las mejores aptitudes. Una de mis misiones de repente en la vida ha sido que las personas como yo crean en ellas. Choqué a 320, la última carrera, la última curva, en la última vuelta. Dije, cuando me toque, me voy a ir tranquilo de que no me quede corto. Este episodio es presentado a ti por Bitempo y por TLX, The Leadership Experience. Este evento disruptivo que te llevará a transformar tu liderazgo al siguiente nivel usando la psicología, el liderazgo y la música. Rockstars, ¿cómo están? Bienvenidos a este nuevo episodio. Tenemos a Luis el Chapulín Díaz, nada más y nada menos que uno de los mejores automovilistas mexicanos. Ha corrido en diferentes categorías, en Le Mans, IndyCar, Fórmula 3 y también actualmente está en Sim Racing, todos los simuladores, y lo hace también de muy buena forma. También está como comentarista en Fox Sports Racing, narrando las carreras de la Fórmula 1. Y hoy nos comparte diferentes lecciones, como lo bueno lleva mucho tiempo. Número 2, la importancia de creer en ti. Y 3, también la importancia de superar tus miedos y no quedarte con nada en esta vida. En esta ocasión fue muy divertido y muy entretenido estar con el Chapo en la batería, porque él en todo momento se divirtió, lo veía con sentido del humor, pero también se dio la oportunidad de intentar algo que nunca había hecho y también disfrutar por el simple hecho de estar presente en el momento. Eso es de Rockstars. Mi querido Chapo, bienvenido a Rockstars con Sergio Nava. Qué honor tenerte por acá. Un gustazo, mi querido Sergio. Feliz de la vida de que me empujes a hacer cosas nuevas que nunca había intentado y siempre había querido hacer, te soy sincero. Pues, ¿cómo te sentiste? De hecho, venimos de tocar la batería como todos los invitados. Siempre les pongo el Drum Challenge. ¿Cómo te sentiste? Pues mira, la verdad es que muy cercano a los coches, ese rush también de adrenalina, de repente de querer pasar la curva con todo, también aquí de quererle pegar con todo a los tambores, y bueno, me encantó, la verdad. Muy catártico. Ahorita decías. Muy tranquilo ya. Ya sacaste después, el estrés después del rush, hablando de... buenísimo, Chapo. Pues quiero empezar a preguntarte, ¿cómo está esa anécdota? Cuéntanos de cuando estabas en los karts y te cerraron los pits. ¿Quién te cerró los pits y por qué? Bueno, mira, yo tenía 10 años, empecé corriendo go-karts. Mi papá siempre ha sido una figura muy importante en mi vida y en mi carrera, no solo por lo que me apoyó, sino también por lo que me enseñó, ¿no? Entonces, yo creo que en aquel entonces yo no era ni el mejor piloto, ni cerca, ni tenía las mejores aptitudes, pero siempre mi papá fue una persona que sacó lo mejor de mí, siempre, en todas condiciones. Entonces, tenía unas formas muy particulares, muy simpáticas de repente de enseñarme, ¿no? Él tampoco era piloto ni tenía nada que ver con las carreras, pero me acuerdo que una de mis características, que hasta la fecha sigo, pues soy muy flaco, ¿no? Y no soy el piloto más fuerte ni nada de eso. Tengo que trabajar mucho en el gimnasio de repente para estar bien para las carreras. Y en aquel entonces a mí me costaba mucho el go-kart, ¿no? Un go-kart los que lo han probado, es algo complicado, es pesado. Entonces yo me acuerdo que para las carreras mi papá, una de sus formas de entrenarme es que para que yo aguantara más me cerraba los pits, entonces me mantenía dando vueltas. Yo me quería meter y nada más veía a mi papá, no, síguele dando, ¿no? Y no tenía cómo meterme ya a los pits. Entonces hasta que completara ciertas vueltas me abría los pits y ya podía descansar. Entonces es una anécdota y una forma muy chistosa que recuerdo a mi papá cómo me entrenaba a su forma, ¿no? Sí, de hecho, mencionas un poco que lo percibes como tu Miyagi. Tenía algunas enseñanzas como esas, te empujaba, te retaba para que tú dieras un poco más. Y por ahí me decías que tenía ciertos principios de vida que te decía, mantén limpieza porque eso tiene que ver con la vida. ¿Cómo era eso también? Sí, tenía una forma muy particular que a través de los coches me enseñaba cosas de la vida, ¿no? Y hasta la fecha esas cosas las recuerdo con mucho cariño, las aplico, y me acuerdo que me decía, oye, no vamos a poder salir a pista hasta que tengamos el coche lo más limpio posible, ¿no? Y ahí me tienes ahí limpiando mi go-kart, y me decía, no, es que así, con menos suciedad, el coche va a ir más
pues va a circular mucho más fácil en el viento, ¿no? En la aerodinámica. Y también si viene un patrocinador, el chiste es que nos vea con el coche limpio. ¿Cómo va a patrocinar a alguien que esté sucio, mal presentado? No es que tengamos el mejor go-kart, no teníamos el mejor go-kart, pero aunque sea que se vea decente, ¿no? Entonces, pues ahí me tenías, y hasta la fecha trato de que siempre, cuando salgo a pista, tener mi casco lo más limpio posible. Yo no permito que nadie toque mi casco, yo siempre lo hago, y trato de que pues mis coches estén limpios, y pues finalmente es tu primer carta de presentación ante los aficionados y ante también la gente, ¿no? Qué gran enseñanza. Yo creo que aplica para cualquier industria, para cualquier cosa que uno haga. La imagen también es importante, ¿no? Y por ahí dicen que como eres en lo pequeño, eres en lo grande, ¿no? Si eres leal en lo pequeño, eres leal en lo grande. Y no hay tal cosa como decir, ay, bueno, una mentira, pues esta vez, pero pues no, en lo importante soy recto, ¿no? O sea, de lo pequeño se hace lo grande. ¿Te hace sentido haciendo esta analogía de lo que tú decías de mantén limpio tu coche porque eso habla de quién eres, o cómo te ha aplicado en tu vida? Sí, yo siento que habla mucho de ti esas cosas. Entonces, finalmente, por ejemplo, el tema también me enseñaba mucho de mantener mi cartera ordenada y bien presentada, porque cada vez que sacas tu cartera, también habla mucho de ti. Entonces... Por ejemplo... Pues, por ejemplo, te digo, si un día vas a algún restaurante y ven que traes una cartera pues, toda gordota, ¿no? Con papeles del súper de hace... Exacto. Pues como que dicen, oye, ¿qué onda? Y uno nunca sabe quién te está viendo. Entonces, es bien importante que las cosas que no hablen por ti. Entonces, para mí eso fue muy importante, y creo que el tema del orden, de cuidarte, de dirigirte bien, con respeto, también hablan de ti, ¿no? Sí, de hecho, me han encantado las conversaciones previas que hemos tenido. Me encanta cómo conectas esta parte de la humildad con el profesionalismo, con tu historia. Y tú eres un orgullo mexicano, eso queda clarísimo. Tienes muchos campeonatos, eres de los que abrieron puertas y empezaron a poner en el radar en el país el tema del automovilismo en diferentes tipos de campeonatos. Corriste Le Mans, etcétera. Pero antes de llegar a esta parte, yo me acuerdo que me comentabas, siempre fui de alguna manera como el underdog, ¿no? Decías que esa etapa la recuerdas mucho, donde pues no te metían al campo, ¿no? ¿Cómo era esa etapa? Cuéntame. Sí, miren, yo siempre soy un tipo que siempre me ha gustado contar mi historia desde la imperfección, porque en primera pues así ha sido, ¿no? Yo nunca tuve pues un gran talento para los coches. Sí tenía una gran pasión y un gran cariño por este deporte, pero a mí nunca me fue bien en la escuela, nunca me fue bien en los deportes. Entonces yo era como ese tipo de persona que no tenía muchas posibilidades de hacerla en algo como el automovilismo. Entonces yo como que una de mis misiones de repente en la vida ha sido que las personas como yo crean en ellas, porque así lo hizo mi papá, ¿no? Creyó en mí cuando realmente no había nada en mí especial como para conseguir algo como llegar a un deporte como tan caro, tan complicado, y poderme mantener y lograr las cosas pequeñas o grandes que conseguí, ¿no? Uh-huh. Entonces, yo siempre he querido que la gente que son, como dicen, average Joe, ¿no? Que son promedio, que de repente no han sido ni agraciados por ciertas cosas en la vida, o que no han tenido un talento que digas, híjole, es que esto es mi talento, que esas personas crean en ellos, porque a mí me pasó, obviamente a base de ciertas cosas, ¿no? También de juntarme con gente fregona que me enseñara a superar ciertas limitantes que yo tenía, y a de repente a lucharle, a ser paciente, ¿no? Las cosas toman tiempo, uno la riega. Yo realmente la regué muchísimo en mi carrera, sin querer queriendo, como decía el Chavo del Ocho, ¿no? Pero es parte de la vida, de aprender. En mi caso, había muchos pilotos mucho mejor que yo, muchos pilotos en go-karts, en Fórmula 3, súper talentosos, más valientes, más fuertes físicamente. Y sin embargo, pues yo pude superarme y llegar a cosas que yo siempre quise hacer, ¿no? Entonces, ¿cómo lo logré? Pues creyendo en mí, trabajando duro y pues aprendiendo a gente mejor, preparándome,
Creo que es muy importante el tema de seguirnos preparando, aunque nos creamos los mejores, siempre hay que seguirnos preparando. Siempre el siguiente coche es diferente, aunque ya seas un campeonazo, tienes que volverlo a aprender, ¿no? Entonces tomarte ese tiempo. Totalmente. Y recuerdo mucho que tú me decías eso, es que yo era el promedio, ¿no? Sí. O sea, estaba muy chaparrito para Sí. los go-karts, no vengo de una familia de mucho dinero, y a pesar de eso, pues yo cambié la mentalidad que tenía, pero todo empezó porque alguien creyó en ti. Mencionabas a tu papá. ¿Qué función tiene el que alguien crea en nosotros para nosotros creer en nosotros mismos? Porque se dice fácil, cree en ti, pero de repente no le damos tanto lugar al poder de que otros crean en nosotros mismos, incluso cuando nosotros no creemos en nosotros. Es correcto. Yo en mi caso, pues, obviamente yo veía mis resultados en la escuela y en todo, y pues yo no creía en mí, pero mi papá me decía, no, sí, tú puedes, y esto y lo otro. Y creo que en la vida todos necesitamos en algún momento una oportunidad. Ya sea una oportunidad en la chamba, una oportunidad con un buen comentario, ¿no? Con un... no sé, con de repente un buen ejemplo. Entonces, creo que para mí lo que hizo mi papá en mí, les digo, a mí mi papá no me regaló nada, pero lo que sí me moldeó fue y me dio esperanzas de que yo podía conseguir algo en la vida, ¿no? Entonces, eso es bien importante, que en la vida todos nosotros tratemos de, en nuestras posiciones, también darles oportunidad a la gente, ¿no? Con un buen comentario, como tú de repente le haces, ¿no? O sea, a través de las historias que cuentas, poder darle esperanza a la gente, ¿no? Entonces, en mi caso, esa esperanza me la dio mi papá. Por eso a todos los que somos papás ahorita, yo les digo, crean en sus hijos, aunque su hijo quiera llegar a la luna, son los primeros que tienen que apoyarlos y creer en ellos, ¿no? Porque todo es posible, creo que. Y yo en mi caso les digo, así lo veo y pues así lo he vivido. Sí, y me viene a la mente una frase que comentaste en tu conferencia, que también la vi y me encantó. Tú decías una frase que me marcó, ¿no? Que decía, de los campeonatos no he aprendido nada. ¿A qué te refieres? Bueno, que finalmente, ya cuando veo un resumen de mi carrera, y digo, bueno, ¿de dónde salí siendo mejor piloto, mejor persona o dónde avancé en mi vida? Y cuando he ganado campeonatos, pues jamás me he visto que al año siguiente haya sido un mejor piloto, una mejor persona, nada de eso. Pero en cambio, después de que choqué, después de que tronó el coche en la primera vuelta cuando sustituí a Adrián Fernández y ese tipo de cosas, ahí sí trabajé en mí, ahí sí me di cuenta que me faltaba mucho, ahí sí... pues como que me aterricé otra vez, ¿no? De decir, no, pues no he conseguido nada todavía en mi vida como para relajarme. Entonces, finalmente así fue, ¿no? Entonces, lo que les quiero decir con esto, Sergio, es que cuando veamos o que nos pasen cosas malas en nuestra vida, hay que tomarle el lado bueno, hay que aprender de ellos, porque van a ver en 10 años, van a decir, qué bueno que me pasó esto. Gracias a Dios que me pasó esto. En el tema del choque que tuve en Milwaukee, que me acuerdo que mi ingeniero me obligó a subirme al coche. No saben lo agradecido que estoy con él, porque estoy seguro que si no me hubiera obligado a subirme, hubiera abandonado el sueño de toda mi vida, que era correr coches de carreras, ¿no? Si puedes, me encantaría que nos des más contexto para quien entienda o quiera entender, bueno, de dónde saca el Chapo estos aprendizajes. O sea, no es cosa menor lo que te ha pasado. Sí. De hecho, decías, o sea, ya estaban las cosas medio grises y llovió sobre mojado. Sí. O sea, ¿cuál era el contexto sobre el cual pasó el choque, sobre el cual cubres a Adrián Fernández y era un momento importantísimo para tu vida y para tu carrera y te pasa algo? Danos más contexto de eso para que la gente se relacione. Bueno, el tema del choque era mi primer año en Estados Unidos. Yo me fui, ya saben, con todas las ilusiones. Te despide toda la familia en el aeropuerto, ya sabes. Dices, no, ya me voy a triunfar y sí. voy a llegar con mi maleta llena de dinero el próximo año. Y bueno, ¿qué me pasó? Que llegué a Estados Unidos, el nivel era altísimo, ¿no? Yo había ganado en México, pero nunca había salido fuera de aquí. Y me empezó a ir más o menos en los entrenamientos de pretemporada, pero llegamos al último entrenamiento. Y en un óvalo, que yo tampoco tenía mucha experiencia en Milwaukee, me acuerdo que ya hacia el final del entrenamiento, agarro y me pongo un guamazo, o sea, durísimo, contra una pared a 280 kilómetros por hora. Terrible, perdí el conocimiento. Me acuerdo que yo era un desastre porque yo no sabía ni hablar inglés bien. Ya saben, el típico yes, no, push the red button y hasta ahí, pero muy mal. Y me acuerdo que cuando recuperé el conocimiento, veo a los paramédicos corriendo hacia mí. Y yo, pues con eso de que no hablaba inglés, me acuerdo que ni seguro tenía. Y me dicen, pues, que, hey, come here, ¿no? Que me querían meter a la ambulancia. Y yo así, no, don't touch me. Yo, pits, llévenme a los pits. Me llevan a los pits y me acuerdo que llego con el equipo. Yo estaba así temblando de eso que te llevan un pan y una coca, ¿no? No sé científicamente por qué sea eso, pero
y me dicen, oye, Chapulín, pues fíjate que tenemos que estudiar la telemetría de por qué chocaste y lo antes posible te queremos subir al coche de tu compañero, perdón. Entonces yo me quedo así, nos dijo, no, pues se quieren deshacer del no están mexicano, viendo que ¿no? acabo de casi morir. Exacto. O sea, me mete un guamazo, imagínense, a 280 kilómetros contra una pared. Yo nunca había chocado tan fuerte, ni en los go-karts, ni en ningún lado. Entonces yo dije en ese momento, ¿por qué no me dediqué a algo más suavecito? El golf, el tenis. Yo ya estaba aterrado. Ya sabes cuando chocas que estás en shock o pálido, ¿no? Entonces me dice en aquel entonces Steve Miller, ¿no? ¿Sabes qué? Te tenemos que subir al coche de tu compañero. Y bueno, a la media hora me estaban subiendo al coche de mi compañero. Me acuerdo que hasta me costaba agarrar el volante, me amarran y eso. Y salgo a la pista, yo no entendía por qué me querían subir. Y pues paso una vuelta y a la segunda vuelta se me quitó el miedo. Se me quitó ese trauma, se me quitó... Y cuando me bajo, entendí por qué lo habían hecho. Y yo creo que muchas veces en la vida, de repente, porque nos dicen, no, es que los pilotos están locos. Y eso me lo dijo un torero. Y no, yo creo que el chiste en la vida no es que a los pilotos no nos dé miedo. Tú ve a los pilotos en Fórmula 1, ¿dónde están antes de la arrancada? En el baño. ¿Por qué? Porque a todos los pilotos nos da miedo, como a cualquier persona de este mundo que se dedica a todo, ¿no? A dar conferencias, a una empresa, antes de dar una presentación, algún anuncio importante, lo que sea. A los pilotos nos da miedo. Todos, no hay excepción alguna. Los Max Verstappen, todos. O sea. Obviamente lo enmascaras bien, ¿no? Para que no te vea el otro que tienes, ¿no? Entonces pones tu cara ¿no? De bad boy, pero finalmente a todos nos da miedo. El chiste y lo que aprendemos a través de las carreras y yo creo que también de la vida es que tienes que enfrentar esos miedos, te tienes que superar. Todo tiene un riesgo, todo tiene una posibilidad de salir mal, pero al fin de cuentas te das cuenta que te tienes que volver a subir, ¿no? Independientemente a lo que te dediques. Y cuando te subes y ves que no pasa nada, pues das el siguiente pasito, ¿no? Y sales de ahí siendo una mejor persona, una mejor versión, un mejor profesional. Entonces, eso es lo que aprendemos los pilotos, que a pesar del miedo, hay que subirse y hay que darle. Entonces, les digo a toda la gente, el paralizador número 1 de los sueños de la gente es el miedo. Entonces, no es que hagan las cosas sin miedo, simplemente hay que hacerlas con todo y ese miedo. Aún y con miedo. De hecho, hay un acrónimo en inglés que me gusta mucho para el miedo, ¿no? Dice FEAR, ¿no? Miedo se escribe FEAR, F-E-A-R. Y la traducción de FEAR en inglés es False Evidence Appearing Real. Es decir, falsa evidencia que aparece como real, pero no es real. O sea, el 90% de los miedos que nos dan en la realidad no se llevan a cabo, están más en nuestra cabeza. ¿Y cuántas personas no se quedan fuera de la pista después de su primer fracaso y no se vuelven a subir al auto? Sí, eso es muy triste, ¿no? Imagínense lo que me hubiera pasado si esta persona... Mira, hablamos del tema de oportunidades en la vida. Este señor me dio la oportunidad de seguir adelante con mi sueño, ¿no? Fíjate, hay dos momentos hasta ahorita que nos compartes, qué interesante, de cómo a partir de que las personas nos reten, nos ayudan a superar nuestros miedos, ¿no? Tu papá te cerraba los pits de los go-karts para que siguieras ejercitándote y tomando más fuerza y experiencia. Y también es esta persona que te dijo, a ver, sí, te acabas de dar en la torre a 280 kilómetros por hora, pero te vuelves a subir. Y hay alguien que nos empuja para que esos miedos, que son falsa evidencia, que aparece real, pues nos demos cuenta que no están ahí, porque... Cuando decía que muchos se quedan ya en la pista después de chocar, me refiero a un emprendedor que tomó la iniciativa y fracasó, ¿no? A ver, este podcast que tengo es la tercera iniciativa que yo he hecho, digo, a lo largo de varios años, pero pues si yo me hubiera quedado con el primer piloto, pues que hice piloto, me refiero a la prueba, pues no estaríamos acá, yo no estaría platicando con alguien como tú. Entonces, qué importante, y me llevo eso como para concluir a nombre de la audiencia, pues qué importante volvernos a subir al auto aún después de que chocamos. ¿Coincides? Sí, y ver también los problemas en la vida, los reveses, las regadas que hace uno, como algo que aprender, no tirarnos al piso, no decir, no, es que yo estoy condenado a que nunca me vaya bien y de repente vemos al de al lado, no, es que a este le va bien en todo y este lo hace bien todo. No es así, ¿no? O sea, de repente nos pasan cosas porque nos tienen que pasar, pero es como reaccionamos ante esas cosas, ¿no? Es lo que llamo tener una buena actitud ante la vida y les digo, por eso yo he aprendido más de esos momentos y les agradezco más a esos momentos que a los de ganar. Y eso que nos contaste, si eso le impacta a la gente, eso es el preámbulo de otros momentos que has vivido. Y uno de ellos fue uno de los más
críticos y catastróficos, donde estuviste, pues ahora sí que también a nada de morir, estuviste rankeado en uno de los top 10 accidentes que sobrevivieron en el automovilismo. Sí, de los 100, de los 100, en perdón, cuarto lugar. De los 100, top 100, no top 10, ¿cierto? De los top 100 de la historia de los choques donde ha sobrevivido un piloto, tú estás en el top 4. Voy a pedir al equipo que pongan ahí la imagen. Es una imagen que cuando yo la vi, Chapu, me impactó. Está partido a la mitad del auto. Tu cabeza está literal casi que le midieron milimétricamente para que el coche se partiera a la altura donde no estaba tu cabeza. Y de ahí sacas una conclusión de vida muy importante. Cuéntanos a qué te refieres cuando dices, eso me enseñó a elegir entre el miedo o la tristeza. Sí. ¿A qué te refieres y cómo lo conectas? Sí, esto es algo que platico muy poco realmente, pero justamente en ese choque, que fue el mismo año que del choque que acabo de contar, o sea, imagínense, en ese año casi me mato 2 veces ese año, y es el año que más ilusiones tenía de que me iba a ir bien y que iba a estar todo increíble. Era la última carrera, la última curva en la última vuelta. Entonces choqué a 3:20, más rápido que el otro, se levantó el coche. Y yo me iba a ir a la tribuna donde estaba toda la gente. Gracias a Dios luego ya aterricé en la pista. Pero cuando aterricé, pues llegó otro coche, Mario Domínguez, otro piloto mexicano, que le mando un saludo. Qué bueno que el Mario le frenó. Y bueno, pensé que cuando el coche se levantaba, yo en ese momento dije, me voy a morir. Ya se va a apagar todo. Y la gente que ha chocado seguramente va a coincidir conmigo que cuando uno choca, se pasa todo muy lento. ¿Por qué? No tengo ni idea, no. Creo que una vez encontré medio la explicación, pero bueno. Entonces, normalmente yo antes de las carreras le hablaba a mis papás para despedirme. Bueno, no despedirme, pero para decirles que ya me iba a subir al coche, que ya sabes, ¿no? Lo típico, que los quiero mucho, que saqueando, que luego les marco después de la carrera y todo eso. Y me acuerdo que por cuestiones de prisa, este día no les había dicho. A la semana siguiente me acuerdo que iba a viajar a hacer unas cosas que yo quería hacer y tipo de esas cosas, ¿no? Uh-huh. Entonces, cuando el coche se levanta, en vez de pensar que ya me iba a morir, empecé a pensar en mis papás, empecé a pensar lo que me faltaba hacer la siguiente semana. Y uno piensa, bueno, yo antes de lo que me pasó, dije, cuando me vaya a morir seguramente voy a estar aterrado y apanicado de que ya valió gorro. Y no, a mí lo que me pasó, en vez de estar apanicado de que ya me iba a petatear ahí, me dio mucha tristeza. Me dio mucha tristeza porque ya no iba a poder abrazar a mis papás, porque ya no iba a poder hacer las cosas que quería hacer, que tenía pendientes. Entonces, me dio tanta tristeza ese milimomento que cuando ya pasó y que estuve bien y toda la onda, dije, no me voy a quedar nada mientras esté yo aquí, ¿no? O sea, me di cuenta que la vida puede cambiarte en un momento rapidísimo. Te puedes ir ahorita saliendo de aquí. Y no hay que quedarnos con nada. Si tienes ganas de decirle a alguien que lo quieres, hay que decírselo. No se olviden de su familia, no se olviden de hacer las cosas que tengan ganas de hacerlas, no lo pospongan. Y cuando les toque, porque a todos nos va a tocar, cuando ya se vaya a apagar la luz, hay que irnos en paz. No hay que irnos con tristeza. Esa es como mi misión en la vida. Después de lo que me pasó, cuando me toque, me voy a ir tranquilo de que no me quede con nada. Sí, y me encanta esa reflexión. Yo me identifico mucho con eso porque cuando dices de esa manera tan sintética, prefiero que no me vaya yo con tristeza y por eso elijo superar el miedo, porque muchas veces por miedo al rechazo no le decimos a alguien más que lo amamos. Por miedo al rechazo no levantamos la mano y pedimos ayuda, no pedimos esa oportunidad, no nos acercamos a esa persona relevante que queremos en nuestro negocio, en nuestra vida, por miedo, ¿no? O no reconciliamos relaciones que sabemos que están ahí pendientes y por miedo no las resolvemos. Y cuando estamos ya a punto de morir, pues dices, pues qué tristeza que no me di la oportunidad de superar ese miedo. Entonces, entre tristeza y miedo, prefiero superar el miedo a que quedarme con la tristeza. Eso es una lección que de verdad cuando platicamos me quedó y te agradezco por cómo lo aterrizas, Chapu. Y hablando, ya no tanto accidente, porque sí, te has vivido con varias, mi querido Chapu. Quiero que hablemos también un poco de esta gran lección que tú nos puedes compartir, que es que lo importante lleva tiempo, ¿no? Tú decías que tardaste, si no me equivoco, 15 años en cobrar tu primer cheque. Sí. ¿Cómo puede alguien aguantar 15 años para capitalizar su sueño? Bueno, obviamente hablamos de 15 años desde que empecé en los go-karts, ¿no? Pero realmente, pues uno piensa de repente cuando empiezas un proyecto o empiezas alguna actividad que dices, porque pues, el tema económico es muy importante y es como que la cumbre o el decir, ya llegué a la meta, ya me están pagando, eso era lo que yo quería.
Y me acuerdo que en mi caso, o mucha gente que nos ve de fuera, dice, no, pues es que a ellos les va bien luego, o sea, o ya están corriendo y les pagan, no. O sea, gran parte de nuestra vida nos la pasamos arriesgando la vida o corriendo gratis. Entonces yo me acuerdo que mi primer cheque me llegó a los 25 años y mucha gente o chavos jóvenes que de repente dicen, no, es que esto lo dejo porque aquí no me va bien o no me pagan. Yo lo que les digo es que la paciencia es clave en toda la gente que ven exitosa. Obviamente hay gente que tiene más ayuda que otra, gente que llega más temprano que otra, pero yo en mi caso también volvemos a lo mismo. Había gente muy talentosa que ya estaban a punto de llegar o de hacerla y dicen, no, ya fueron muchos años, ya no. Yo ya no les sigo. Entonces, tomen como ejemplo lo mío, que hasta los 25 años tuve mi primer cheque. Ya en coches grandes empecé a correr como a los 17. Entonces, pues imagínense, ¿no? 8 años sin paga. Me acuerdo que ese año apenas pues me casé. Entonces, imagínense, prácticamente me casé sin solvencia, dinero, ¿no? Sin ¿no? solvencia, o sea, sin económica. Y aparte, pues en el camino había dejado la escuela, había dejado muchas cosas a un lado por perseguir mi sueño. Entonces, que de repente tenga paciencia la gente, tengan fe. La fe es algo que no vemos, pero sabemos que va a llegar, ¿no? Sabemos que está ahí. Entonces, hay que tomar las cosas con calma. Y sobre todo ahora que queremos todo que sea instantáneo. Entonces, creo que eso es un gran error. Y mucha gente y chavas talentosos, de repente se quedan en el camino por eso, por no tener paciencia. Entonces, tranquilo, se toma tiempo. Totalmente. Y de hecho me parece muy interesante qué pasa entre esa transición, porque en mi lenguaje todo el mundo ve al rockstar o los rockstars ya que traen a la audiencia, el estadio lleno, el reflector, pero no saben todo lo que se vivió en el backstage para poder estar en el reflector y tener ese éxito, ¿no? Y una analogía en la música, que no es tanto de tu mundo como tú bien dices, pero se da también. Un buen rockstar, un buen músico, entiende perfectamente qué pasa en el backstage. Es decir, los que llegan lejos pasaron mucho tiempo en el backstage entendiendo, mira, así funcionan las luces, así funciona el audio. O sea, no saben nada más del arte que tienen por compartir, no nada más se paran y tocan la guitarra. También entienden de ecualización, entienden de ingeniería visual, entienden también de management, de contratos. Y tú, en tu proceso de aguantar estos 15 años de los que hablas, pues tú pasaste por varios momentos, estuviste en una agencia, incluso en temas de ventas, y tú decías, bueno, ahorita, pues todo eso me sirvió, porque incluso para los contratos que llevo a hacer con marcas, estás ahorita cada vez más en los medios, estás en Fox Sports Racing y demás, pero cómo estos puntos se terminan conectando en el backstage, que si no hubieras estado ahí, tal vez tu carrera como piloto no hubiera sido la misma. No sé si te viene a la mente algo. No, sí, para mí fue fundamental todas estas etapas de mi vida y todo ese tiempo que se tardó en llegar ese cheque fue algo que me formó. Y como dice, la universidad de la vida. En mi caso, trabajé desde la feria de Chapultepec, luego vendí coches en unas agencias que ya no existen, espero no por mí, pero que también, por ejemplo, la agencia en que me ayudó en vender coches dice, bueno, ¿qué tiene que ver? Bueno, luego me volví bueno para vender patrocinios, que los patrocinios los necesitamos los pilotos para poder correr. Luego, por ejemplo, lo de la feria de Chapultepec, me acuerdo que me pagaban y no me alcanzaba para comer ahí. O sea, el sueldo era tan pequeño que ni para ahí. No, y me acuerdo que ahí me enseñó mucho el cómo tratar a la gente, porque me trataban de la patada. Los clientes y mis mismos jefes, ¿no? De repente, entonces yo dije, yo no quiero ser así. Yo voy a tratar de ser, pues, buena persona, educado, pues, cuando vaya una parte. Y eso también me ha abierto puertas, ¿eh? Entonces, creo que todo lo que aprendí, el tema de contratos, por ejemplo, hay veces que firmaba yo contratos desesperado porque quería una oportunidad y me pusieron unas bailadas. Entonces, obviamente aprendí de eso también y pues ya te vas haciendo más completo para que cuando llega la hora, ahora sí de tu oportunidad, pues la aproveches de una mejor forma, ¿no? Entonces, todo lo que nos va pasando en la vida sí tiene un porqué, siempre y cuando aprendamos, ¿no? Y siempre y cuando lo tomemos como lo es, como un aprendizaje. Sí, y eso se ve mucho en el mundo también corporativo, en los empresarios y en los emprendedores. O sea, tu talento es importante. O sea, es importante que sepas manejar coches o lo que sea de lo que te dediques, tocar la batería o dar conferencias o vender tus productos. Ese talento es bueno y eres especialista. Pero mi perspectiva, esa es la mía, no sé si coincidas o no, pero al menos la mía es que sí tienes que ser especialista. Cuando te vuelves especialista en algo, empiezas a brillar. Entonces tienes éxito, tienes los aplausos de la gente o resultados o ventas, como quieras traducirlo, pero debe de haber un momento en donde empiezas a ser más generalista, ¿no? Empiezas a aprender de cosas alrededor de eso, en lo que eres especialista. Y es un caso de lo que tú estás ejemplificando.
tu talento estaba en los autos, pero tú aprendiste a vender, tú aprendiste a hacer contratos, tú aprendiste en el proceso a conectar esos puntos. Y qué importante que las personas que estén escuchando o viendo este episodio se den cuenta que, aunque no están en el escenario que anhelan, a lo mejor todavía sí, que no lo vean como que no están en el camino. Exacto. Depende de ellos que conscientemente lo aterricen, ¿no? No, estoy totalmente de acuerdo contigo. ¿Y por qué lo decimos? Porque creo que nos ha pasado, ¿no? A cada quien en su ámbito, y lo de la especialización tienes toda la razón. Por ejemplo, tú ves a los pilotos de Fórmula 1, pues en Fórmula 1, a los de NASCAR en NASCAR. No estás viendo que una carrera la hace un piloto acá y luego la otra acá. Entonces, ¿por qué? Porque ahora lo competitivo que está todo, si no tienes esa dedicación y esa especialización en algo, es muy difícil, ¿no? Es algo que yo también cuento de la importancia de tener metas claras, tanto a corto, mediano y largo plazo, porque si no, nomás estamos... Y muchas veces no nos tomamos el tiempo de sentarnos y en una libreta poner qué queremos de nuestra vida. Tú haces eso a la fecha, ¿no? Sí, no, claro. No. ¿Cómo se ve eso? ¿Qué metas pones ahorita? ¿En qué estás? Primera, tienes que ser realista. Ok. ¿No? De tu edad, de ciertas cosas, ¿no? Del país que vives, pero sí, definitivamente el poner en una hoja qué quiero a corto, mediano, largo plazo es fundamental. Porque imagínate, si yo hubiera empezado desde chiquito. No, es que ahora quiero ser beisbolista. No, es que ahora... Imagínate mi pobre padre ahí. ¿Y ahora qué? ¿No? Sí. Entonces, ahí dejas de ser especialista. Entonces, pierdes tiempo de poderte volver bueno en algo. Entonces, es importante que pongamos en orden nuestra vida para saber qué queremos, tanto a nivel personal como profesional, ¿no? Porque a nivel personal, pues quizá yo quiero estar casado, pero otra persona no. Totalmente. ¿No? Totalmente. Quizá yo quiero tener ciertas cosas, estar en un lugar, y la otra persona quiere estar viajando, quiere tener una chamba que esté viajando. Pero es importante que no dejemos que la vida nos lleve, nosotros dictar a dónde queremos ir, ¿no? También. Tomar el volante, ¿no? Tomar el volante, sí. Creo que es bien importante. Vas a terminar en una pista que vas a terminar en terracería y dices, ¿cómo llegué aquí? Sí, exacto. Pues es que no ajustaste la dirección. Es que la vida me trajo aquí, qué poca, ¿no? Sí, pues tú deberías de haber dicho, no, pues yo quiero, es por aquí, ¿no? Y así le voy a hacer. Y obviamente tienes tu meta y va a haber muchas cosas que van a cambiar, pero la meta va a ser la misma, ¿no? O sea, me queda claro. Oye, Chapu, ahorita que mencionas la Fórmula 1 y que está tan... de moda y qué bueno, ¿no? A mí me llama mucho la atención. Hay muchas analogías, muchísimas, que yo incluso he usado en varios programas de liderazgo que acompaño a líderes y demás, pero hay un fenómeno que me llama mucho la atención, que es el juego del ser el número 1 y el número 2, ¿no? Por ejemplo, en Fórmula 1 al menos, no sé si es igual en Fórmula 3 o en los karts o no sé, pero me llama mucho la atención. Hay un video que vi en los Reels que aparece Leclerc, que acaba de ganar el premio de Mónaco, donde se ve chavito. Y él, pues nadie lo fuma. Está como el interno, el trainee, y todo el mundo ve a Hamilton. Pero él está como ahí, ¿no? No está en el reflector. Ya está en el camino, pero es el 2, ¿no? Sí. Y hay ego. Todo el mundo tenemos ego. Todo el mundo queremos ser el número 1. En la Fórmula 1 o en la Fórmula 3, en el automovilismo, pues hay muchas ganas de la competencia y de ser número 1, ser campeones. Claro. ¿Cómo está este fenómeno psicológico de repente eres el 2 y luego eres el 1? ¿O qué tal que tienes que aprender a ser el número 2 y que del número 2 es donde agregas valor? Llamémosle un Checo Pérez, siendo muy realistas. O sea, el 1 es Verstappen, el número 2 Checo Pérez. ¿Cómo viviste tú este fenómeno? O tú que lo puedes entender tanto en la pista como también ahora como comentarista. ¿Cómo se gestionan esas emociones de las comparaciones del 1, del 2, del proceso de desarrollo, del crecimiento del talento y del piloto? Bueno, es complicado porque es un mundo muy competitivo. Senna decía que el segundo es el primero en perder. Entonces, se me hace una frase muy dura. Está cañón. Porque creo que todos para ser 1 tuvimos que ser número 2, ¿no? Entonces, no existe ningún piloto en el mundo que haya ganado desde la primera carrera o siempre. Entonces, creo que es parte de... Siento que es duro porque todos los pilotos son competitivos. Tú ves a un piloto en la calle y te quiere ganar con el carrito del súper, ¿eh? Son competitivos, muy competitivos, todo lo que da. Muy competitivos. Entonces, obviamente, igualmente, o sea, esperas tu momento. Leclerc este fin de semana, hace muchos años, bueno, nunca había podido ganar en su casa, en Mónaco, siendo una de sus mejores pistas y nunca había podido. Entonces, no por eso, pues vas a decir que es malo, ¿no? O por eso él se va a desanimar. Creo que ahí lo que tienes que hacer es ser muy fuerte mentalmente. Volvemos a lo mismo, aprender que de las veces que no ganó,
Seguramente aprendió más de este mismo triunfo. Para llegar a ser ahora. Para llegar a ser ahora. Pero pues es parte de, ¿no? Igualmente el tener un buen coequipero. Mucha gente dice, oye, Checo, pero les aseguro que gran parte de los éxitos de Verstappen fue gracias a Checo, ¿no? De que Checo lo ayudó en muchas carreras, de que es importante también tener un compañero que pueda poner el coche a punto. Entonces tú ves cómo lo puso, entonces copias algunas cosas, entonces tu coche está mejor. Y pues creo que es parte del deporte, de la vida también. Y hay veces que te ayudan y hay veces que tú ayudas, ¿no? Hay veces que tú eres el 1 y hay veces que tú eres el 2. Hay que saber ser el 2 y hay que saber ser el 1. Yo le llamo en mis términos, hay que saber irte al backstage cuando te toque ir al backstage. Exacto. Y hay que saber salirte al backstage cuando es tiempo de. Yo soy de la idea de que no todo el tiempo tenemos que estar al frente, pero tampoco todo el tiempo debemos de estar en el backstage. Y hay muchas personas que no salen de ahí y es un llamado a la acción que yo siempre hago. O sea, asegúrate que sepas leer el momento en donde ya no te toque estar atrás y tampoco te toque estar al frente. O sea, tienes que saber compartir el escenario. ¿A ti te tocó vivir algo de esto, Chapu? Pensando en Adrián Fernández y el Chapu. O sea, por ejemplo, yo me acuerdo que tú, ante un accidente de Adrián Fernández, pues tú te tocó, él te marcó, ¿no? Sí. ¿Cómo viviste esta parte de suplir o reemplazar a Adrián Fernández? ¿Cómo fue ese momento para ti? Sí, imagínense, Adrián en mi época pues era el gran ídolo. En lo personal también, yo me acuerdo que iba yo al Palacio de los Deportes, al Auto Show, y me acuerdo que siempre me formaba para su autógrafo y toda la cosa. Entonces imagínate cuando me habla para suplirlo, porque él tuvo un accidente desafortunado en Australia y el siguiente carrera el Gran Premio de México. Entonces me habla y me dice, oye, Chapulín, voy a necesitar que tú me sustituyas, ¿no? Entonces es una carrera muy importante. Me acuerdo que mi vida cambió de la noche a la mañana. ¿Qué pensaste cuando recibiste esa llamada? Primero me dio chorrillo como por 3 horas. Sí. Y en segunda, pues imagínense, mi vida de la noche a la mañana cambió totalmente. Ya fuimos con el López Dóriga, con el presidente, artistas ya eran amigos míos. O sea, de la nada, ¿no? Mi jefe en la agencia me decía, Díaz, váyase temprano. Y obviamente quería sus boletotes para la carrera. Y pues dije, no, esta es la gran oportunidad de mi vida, imagínate. Entonces me acuerdo que todo ese fin de semana, inclusive no podía ni caminar. Entonces, de que nadie me pelara en mi vida, fue un 360. Y obviamente estaba reemplazado el piloto más grande de México en aquel entonces. Y bueno, aprendí ese fin de semana, por ejemplo, bueno, lo que pasó, para resumir, fue que en la primera vuelta explotó el coche. O sea, todo el show, López Dóriga, sí, llamadas, dije, ya la armé. Sí. Y aparte en México. Sí, en México. O sea, estás en tu país, sí. reemplazando al rockstar, ¿no? No que tú no. A ver, no es que no sea rockstar. No cualquiera reemplazaría a Adrián Fernández. Sí. Y estás ahí en la primera curva, vale gorro el coche. Sí, exactamente. Explota el coche. Siempre tengo una frase que dice, yo siempre tuve mucha suerte, pero toda la mala, ¿no? Porque en momentos muy importantes como este, que yo pensé que por fin ya lo había hecho en mi vida también, pues el coche truena. Entonces, me acuerdo que me bajo del coche, mucha gente gritaba, no, que seguro fue un complot del Adrián. Y pues no, para nada, ¿no? Fue un tema de mecánica del motor que tronó. Y me acuerdo que ese día traté de hacer las cosas lo mejor posible, agradecerle mucho al equipo, porque aparte era la verdad de que hubiera confiado Adrián en mí, porque hubiera podido agarrar cualquier otro piloto de cualquier parte del mundo y dijo, no, va un mexicano, apoyo al Chapulín, me dio la confianza. Y me acuerdo que a pesar de que yo estaba muy frustrado, dije, no, pues voy a tratar de agradecerle al equipo, de quedarme ese día hasta tarde con la gente de Honda, con los ingenieros. Y fíjate lo que me pasó, que uno de los mejores contratos en mi vida como piloto llegó en ese mismo equipo a los 6 años. Entonces, yo lo que aprendí y lo que le digo a la gente es que cuando tengan uno de esos momentos en su vida, lo que sí dependa de ustedes, traten de hacerlo lo mejor posible, porque no sabemos quién nos está viendo, ¿no? Entonces, imagínense que yo hubiera salido con una mala actitud, echándole la culpa a no sé quién, ¿no? Y entonces creo que lo que depende de nosotros, hay que tratarlo de hacer lo mejor posible siempre y sobre todo en malas situaciones, porque cuando todo está bien, todos somos a todo dar. Pero cuando las cosas están mal, ahí es donde realmente se ve la gente que vale la pena, ¿no? Los verdaderos líderes se revelan en las crisis. En las crisis. En las crisis, no en la época donde están las arcas llenas. Y eso es un principio de vida y de empresa también. Y no sé si te das cuenta, pero repites nuevamente la misma lección. Y tu papá te lo decía, es que nunca sabes quién te está viendo. Sí. Y todo empieza desde limpiar el coche hasta cómo te bajas del coche. Exactamente. Cuando tienes el reflector de todo el mundo es qué actitud vas a tomar
hasta en este momento tan complejo. Y creo que es una gran lección para todos. Es decir, la actitud tiene que ser la base, porque incluso hasta en los fracasos la gente te está viendo y te puede decir, ¿sabes qué? Así tomó eso, esa persona vale la pena para darle un contrato posterior, ¿no? Exactamente. Qué interesante. Bien. Sí, y por ejemplo, lo vimos ahorita en lo que pasó en Acapulco, en lo del huracán, que la gente terminó hablando muy bien de los empleados de un hotel muy famoso allá en Acapulco, porque a la hora que todo estaba destrozado, se pusieron las pilas, los empleados del hotel, a darle de comer a la gente, a las víctimas y todo fue? eso, del Princess. Del Princess, okay. Entonces hablaron muy bien y eso te habla, dices, ya te queda en la mente, ¿no? Dices, bueno, si cuando regrese a Acapulco, me gustaría nada más por ese detalle regresar ahí, por cómo se comportó esta gente ante esta situación tan mala, ¿no? En las crisis se revelan los mejores líderes, las mejores empresas. Exactamente. De hecho, curioso, te pregunté del hotel porque a mí me tocó estar con Grupo Vidanta. Okay. Recientemente también estaba en Acapulco y también la reacción que tuvieron para mí fue algo impactante, ¿no? La gente, justamente las historias que dices, o sea, el apego que se generó a la marca de decir, es que me salvaron la vida. Ustedes reaccionaron y nos trataron con humanidad, con eficiencia. O sea, muy bien por ahí. Ahora, para dar un poco, un punto de aparte, cuéntanos qué es esto del Phygital y esto que pasó en Rusia, esta tendencia, esta nueva forma de manejar el automovilismo. Cuéntanos un poco de eso y cómo conectas tú con esta nueva era del automovilismo también. Bueno, ahora hay un término que se llama Phygital, que es totalmente nuevo, que es físico y digital. Yo siempre en mi historia, en mi carrera, siempre he tratado de tener para mi vida y para mi profesión plan A, plan B, plan C, para todo, ¿no? Les digo, la meta es la misma, ¿no? Pero tengo diferentes planes. Entonces, ¿esto qué te habla? Que hay que adaptarse de repente a las circunstancias, a los tiempos, no se llevan las cosas igual ahorita que hace 20 años. Entonces, hace tiempo yo también me di cuenta que el tema de automovilismo se estaba moviendo a la parte de videojuegos, de simuladores, y me empecé a meter mucho en eso. A la par de que yo corría coches profesionales, también me metí al simulador, que es algo que hace mucho Max Verstappen, que tiene el equipo más top del mundo. O sea, Verstappen, darles el contexto, no nada más maneja ahí en la Fórmula 1, él también compite en este simulador. En los simuladores, y ahora las pistas y todo lo que es el sim racing están escaneadas, ¿no? La inmersión que hay ahora con esta tecnología es impresionante. Y muchos pilotos de los buenos que ves ahorita, Verstappen, Norris, Leclerc, todos ellos, cuando no están en la pista, se la pasan en su simulador en su casa. Entonces, yo viendo esto, me empiezo a meter y sabiendo mucha gente que a mí me gustaba eso y que pues me clavé, me invitan a Rusia a través del equipo de Quetzales de México, que es un equipo de sim, bueno, de varias plataformas, no nada más de sim racing. Me invitan a competir a Rusia a la primera versión de los Juegos del Futuro, que es el tema Phygital. Entonces, Rusia, al quedarse fuera de las Olimpiadas, decide igual ver hacia el futuro y decir, no, es que esto va a ser compartido, tanto la gente jugando en sus casas como después haciéndolo en la vida real. Y ese es el mensaje un poquito de estos juegos, que no quieren que los chavos se quieran todo el día. Si les gusta el FIFA, ok, eres bueno en FIFA, pero tienes que también moverte, ¿no? Tienes que también ser bueno en la vida real. En la vida real. Entonces organizan estos juegos y bueno, nos vamos a Rusia, a Sochi. Y la competencia se trataba de que íbamos a dar vueltas en el coche real, en un Fórmula 4, y luego nos íbamos a bajar y seguía la carrera en el simulador, en la misma pista con el mismo coche. Entonces tuve la oportunidad de ir con Johnny Guindy, que para mí es uno de los mejores pilotos de México, si no es el mejor piloto de simulador, y fue una experiencia increíble. Competimos contra casi, creo que eran 12 países, y creo que hacia allá va el futuro. Entonces, lo importante que es adaptarse a las cosas, ¿no? A lo que viene, de decir, no, pues, ¿sabes qué? No me quedo ya estancado en algo, y tratar de ver mi plan B, ¿no? Mi plan C es bien importante. Creo que es básico en la vida siempre despertarte con una nueva ilusión o siempre con un propósito para seguir adelante, ¿no? Entonces, en mi caso, el sim racing ha sido como extender
mi carrera de piloto a través de eso también. Y qué importante probar diferentes escenarios, que es lo que tú estás haciendo. Cualquiera diría, no, pues es que yo ya no soy... Eso es para las nuevas generaciones, ¿no? O sea, justamente la simulación, la virtualidad, es un escenario que rompe barreras generacionales. O sea, aquí, mientras tengas el talento, o sea, ya no necesitas... Y aparte económica, tal vez, no necesitas ya tener un coche y el mantenimiento que implica. No digo que sea barato los simuladores, seguramente es bastante caro, pero... probar diferentes escenarios y entender que el escenario que tienes ahorita, hay otros paralelos que puedes ir explorando para extender tu carrera, porque hay muchas personas que dicen, no, pues es que pues yo ya cumplí cierta edad en donde no valoran mi talento y puras nuevas generaciones, pero a ver, hay otros escenarios ahorita que se están abriendo que tienes que explorar y no quedarte ahí. Creo que tú estás dando esa también lección de decir, oye, pues sí, ya no estoy tanto en la carrera en el auto, pero estoy comentando en Fox Sports las carreras de Fórmula 1, estoy en el simulador compitiendo, me voy a Sochi. O sea, ¿cómo lo aplicarías tú a la vida real de alguien que nos esté escuchando? ¿Cómo se ve esto de explorar nuevos escenarios? Pues yo creo que es un tema de no quedarse en un lugar, de ser realista, de saber que tarde o temprano van a llegar ciertos momentos en tu vida que te vas a tener que adaptar a hacer otras cosas, que vas a tener que tener también esa visión de hacia dónde vas y hacia dónde puedes tú ser competente en algo durante más tiempo. Y en mi caso es más que nada pues, mantenerme con la ilusión, ¿no? De proyectos. Creo que es bien importante, les digo, amanecer y saber que tienes algo que hacer, ¿no? Es bien importante. Entonces, en mi caso, encontré lo del sim racing y la verdad es que algo importante es que aquí si chocas pues no te pasa nada. Entonces por ahí dije, aquí no va a haber un jefe que me regañe si lo choco, le rayo el coche. Entonces por ahí vamos bien. Y la verdad es que es algo que disfruto muchísimo. También les digo a los chavos que es una excelente forma de empezar en el automovilismo. Hay también pilotos que han saltado el sim racing a los coches reales. ¿Y hay casos reales? Sí, hay una película de la Gran Turismo. No, sí, es cierto. Sí. Esa no la he visto, pero bueno, salió también de ahí, ¿no? Y hay una película previa a la de Gran Turismo, de Ready Player One, ¿no? Como que fue esta parte donde ya era todo virtual y empezaron a diseñar un futuro donde la virtualidad se combinaba con la realidad y eso lo estamos viendo y ya pues, en los deportes se ve como los casos de éxito que ya salen de los videojuegos, ¿no? Bueno, y ha habido campeones mexicanos de Sim Racing, Ricardo Sánchez y Johnny Guindy. Vale. Entonces, el mexicano no sé qué tenemos en las venas, pero para los coches somos buenos. Le damos. Entonces, a todos los chavos que quieran meterse a eso, yo los invito. No es tan caro como un go-kart, como de repente un coche de carreras y lo puedes hacer en tu casa y ahí puedes ver si tienes madera para... Y si no la tienes, como yo le hice, practíquenle hasta que se les vaya la luz. Total, me encanta. Para ir cerrando, mi querido Chapu, ¿cómo fue tu transición ahora a estar narrando las carreras de Fórmula 1? ¿Cómo lo has vivido? Por ahí dices, oye, Sergio, pues hablando de que salgo del parámetro de lo promedio, no necesariamente hacia arriba, tú me decías, oye, pues soy disléxico, pero pues ahí estoy también ya usando la voz y todo. ¿Cómo lo has vivido? ¿Cómo ha sido esa transición? Bueno, complicado, ¿no? Porque finalmente... te digo, a mí me cuesta mucho hablar, me cuesta mucho ser fluido de repente con varias cosas, porque sí, el otro día en un sepelio ahí dije despanse en paz, en vez de descanse en paz, porque a mí me pasa mucho esto, ¿no? Que cuando hablo rápido se me cambian las palabras, entonces imagínate cuando me dicen, oye, ¿quieres lo de Fox? Y yo dije, bueno, pues sí, ¿no? Claro que lo quiero, pero pues vuelvo a lo mismo y a mi historia de vida no tengo la facilidad que otros tienen para hacer una profesión tan complicada como esa. Entonces, apliqué lo mismo, ¿no? Pegarte a gente buena, a gente profesional, gente que me dio muchos tips, el buen Chacho López que me ha ayudado muchísimo, que es expertazo. ¿Cómo te ha ayudado? O sea, pues de repente te da tips de, mira, las cosas apúntalas, lleva tu acordeón para que no tengas que hacerlo de repente, entonces... No te trabes, ¿no? O sea, de repente ciertos ejercicios, ya sabes, para abrir bien la boca, todo eso. Y bueno, es lo mismo. Hay que juntarnos con gente que nos ayude, que sea mejor que nosotros en ciertas cosas, para que te ayuden a aumentar el nivel. Y bueno, ahí vamos, gracias a Dios. Ya es mi segundo año ahí en Fox con mis compañeros Memo Rojas y Michelle Jordain. Y la verdad es que lo disfruto mucho. Viendo las carreras y narrándolas me recuerda mucho ciertas carreras y ciertas situaciones. Y mi parte como piloto es la que trato de compartirle a la gente, ¿no? Totalmente, pues es tu experiencia. Sí. Tú has estado ahí en las carreras. Y me acabo de acordar un poco, dime si me equivoco, Chacho pues es el que está narrando más la carrera. Pero incluso él, a ver si no me mata, digo, no lo conozco, pero según yo, él era el número 2
¿no? Antes estaba un narrador, no me acuerdo su nombre ahorita, es argentino, pero él era como el titular que narraba. Yo me acuerdo cuando veía las carreras de Fórmula 1, él era el que tomaba el mayor control de la narración y Chacho era como que el apoyo, ¿no? Sí. Y de repente, pues ya no está narrando él y ahora Chacho es el que toma Sí. el Líder, número 1. sí. Entonces, qué interesante cómo esta dinámica de repente eres 2, luego 1. Es una transición bien interesante, no nada más de las carreras, sino de la vida. Y yo me voy llevando muchas cosas de tu entrevista, Chapu, la importancia de saber transicionar, de probar diferentes escenarios, de entender que a veces eres el 2, pero luego vas a ser el 1. Que de los fracasos se aprende más que de los campeonatos, que tú tuviste muchísimos éxitos, que de la muerte también se puede aprender, o cercanos a la muerte, elegir superar el miedo en lugar de quedarnos con la tristeza, esperar lo bueno, que lo bueno lleva tiempo, ¿no? Como tú tuviste que esperar, y que los puntos se conectan, siendo conscientes de que lo que haces ahorita, aunque no estés donde tú vas, lo puedes conectar y le puedes dar un sentido. Mira, no estoy ahí en la pista todavía, pero esto me está sirviendo para esto, ¿no? Sí. ¿Tú qué podrías decir como para cerrar en términos musicales o del rockstar? Sí. ¿Qué definiría un rockstar a una rockstar en la vida, en los negocios, en la empresa? ¿Qué atributos debería de tener con base en toda tu experiencia? Yo creo que crean en ellos, que crean en su canción, que crean en su música y que le den para que la toquen, independientemente que los escuchen o no. Eventualmente los escucharán, ¿no? Pero que crean en lo que están haciendo. Que toquen su música. Exacto. Fíjate que el propósito del podcast es ese. Mi misión a través de este podcast es que la gente comparta su música con el mundo en esta partitura existencial llamada vida, ¿no? Sí. O sea, todos tenemos algo por compartir, pero muchos no se suben al escenario. Y creo que es importante que se suban y que lo hagan. Chapu, de verdad, mil gracias por toda tu buena vibra, por tu buena onda, por tu humildad, por tu accesibilidad, por lo chingón que eres, por lo grande que eres en lo que haces, pero sobre todo como persona. ¿Dónde te sigue la gente en redes sociales? De hecho, déjame decirte que disfruto mucho tus redes sociales. Eres alguien con un sentido del humor muy cañón. De hecho, hicimos algo que no habíamos hecho con ningún invitado. Ahora hicimos un estilo Chapu, ahora con la batería, ya lo verán. Sí. Pero gracias por lo que haces, por tocar tu música. ¿Y dónde te sigue la gente? ¿Qué sigue para Chapu? Cuéntanos, ¿dónde te encuentran en redes y hacia dónde vas? Bueno, ahí me pueden seguir en Chapulín Día Racing y la verdad es que el tema de mis redes sociales es algo que disfruto mucho, que lo hago más que nada por gusto que por otra cosa. Muy chistoso también la gente que hace lo de las redes, tengan paciencia. También he hecho videos que el otro día hice uno que me metí una enchilada que nunca me la había metido en mi vida y nadie vio el video. La del habanero. Yo sí lo vi para que veas. La del habanero, no, muchas gracias. Y la verdad es que de repente así es la vida. Hay muchas veces que dices, esta es la mía y no es. Y la que no esperas, debido a que estuviste ahí, es la que es, ¿no? Entonces, pues si me siguen ahí, estaría encantado de verlos por ahí. Es algo que disfruto mucho. Sigo corriendo, vienen algunas carreras este año, las 12 horas de México, las 24 horas de México. Que ya las has hecho. Sí, ¿no? ya las he hecho. El año pasado quedamos en tercer lugar con el equipo Peralta. Entonces, vienen cosas muy buenas en el Sim Racing, también en lo de las carreras. Me voy a Las Vegas con Fox, a la carrera de Fórmula 1. Entonces, muy contento. Estoy trabajando con muchas marcas ahora de coches también, probando, haciendo reviews de los coches que me encantan. Entonces, pues, hay chapulín para rato. Seguro. Y ahí estaremos disfrutando. Gracias por aventarte el Drum Challenge. Ya quedamos que habrá el Drive Challenge, ¿verdad? Sí. A ver, viene la revancha. A ver cómo me va a mí. Viene la revancha. Chapo. Ahí te vas a vengar. Te vas a tomar revancha. Pero bueno, esto fue otro episodio más de Rockstars con Sergio Nava. Gracias, Chapo. Y nos vemos en la siguiente. En este episodio agradecemos a Cap Digital, Escuela de Producción Musical, Ingeniería en Audio y Música.